Pero cuando se produce el cambio, digamos, con Luis de Valdivia, que es más o menos la segunda década del 1600, ¿no? Y se produce esta variación, ahí yo digo que hay otra forma de lectura que al menos, digamos, algunos intelectuales mapuches comienzan a hacer. Es, digamos, un cambio sin renuncia, en el sentido de que el proyecto, digamos, civilizatorio que estaban atrás, digamos, los hispanoeuropeos, sigue totalmente vigente. O sea, no renuncian a imponer la religión, digamos, a los otros pueblos, a imponer sus costumbres, etcétera, etcétera. En el fondo, digamos, los procesos de asimilación están ahí. Cambia la forma, digamos, ya no es, digamos... Claro, pero el fondo es el mismo. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo también creo que disminuye en buena parte la guerra, ¿no? No es... y ahí, digamos, este motivo de orgullo, digamos, que tienen algunos mapuches, digamos, con la idea de los Huaychaf, etcétera. Yo diría que tampoco hay que exagerarlo, digamos. Se crean otro tipo de relaciones, se crea una articulación, ¿no? Es lo que yo decía hace un rato atrás, se crea la situación colonial, en la cual de alguna manera se articulan también los mapuches. Por ejemplo, el mismo León, ya que aparecía, digamos, ahí en el video, ¿no? Escribió ese libro sobre Conchabadores, digamos, que explica un poco la situación del comercio, ¿no? Los mapuches que van a capturar, digamos, caballares al otro lado de las pampas, que los venden, el cuero, entonces se establecen unas relaciones que son comerciales. Pero el proyecto civilizatorio, digamos, no termina, y eso es lo que me interesa hacer énfasis, y no termina hoy día. O sea, sigue, digamos, porque el Estado, heredero de ese proyecto, digamos, lo intenta, digamos, mantener, ¿no? Todo el tiempo. Entonces yo creo que eso... en algo, digamos, lo importante del periodo, te dije, mejora las relaciones, ¿de acuerdo? Y hay momentos, digamos, en que la violencia prima y otros que no, pero en general, digamos, se establece una sociedad, trae un montón de transformaciones dentro de la sociedad mapuche también. Bengoa, por ejemplo, en su libro ese de Historia del Pueblo Mapuche, del 85, menciona, digamos, cómo los loncos, digamos, se hacen de una gran dispersión, digamos, que había antes, se vuelven menos, ¿no? Menos personas comienzan, digamos, a adueñarse del poder y a ejercer, digamos, mucho más poder. Por ejemplo, los loncos del siglo XVIII y XIX, en el principio, por ejemplo, que se dio Calfucura, en el caso de las Pampas Argentinas, digamos, y aquí Mayingüe, ¿no? Son personas, digamos, que tienen un poder enorme, digamos, sobre una gran cantidad de gente. Confederación de territorio. Exacto, claro. Entonces hay unos cambios, hay también estratificación social que se dispara, ¿no? Ahí se nota más, digamos, el lonco, digamos, que tiene ese poder, es rico, digamos, y ya tiene trabajadores, prácticamente cada descripción que nos hace, digamos, Bengoa eso. Entonces hay cambios, por suerte, sí. No, pero además agregar otra cosa, o sea, dos cosas. Uno, primero, que dentro de lo que dice José, además, en ningún momento los españoles claudican de que la población que vive al otro lado de la frontera es súbdito del rey, o sea, eso en primer lugar, y en segundo lugar hay otra cosa, piensa tú, el tema de la oligarquización del poder, porque esa es otra forma de decirlo. Piensa tú, por ejemplo, ya saliendo del ámbito colonial y entrando derechamente en la República, en algún momento hay tribus, o sea, aparte de la población indígena de Chile, una de las tantas guerras civiles que tiene Chile, el año 59, 1859, apoyan precisamente a grupos, digámoslo, que están contra el gobierno del presidente Montt. La cosa es que derrotados después se manda una expedición punitiva, de hecho, bastante violenta a la zona, pero terminado el asunto se hace un parlamento y lo notable es lo que hace el gobierno. Divide el territorio en 4, dándole a cada cacique favorable al gobierno el control como gobernadores de ese territorio. Entonces, claro, hasta cierto punto hay una especie de realismo político en el sentido de que yo voy a tratar de mantener a la población indígena dentro de este proyecto en un ámbito de autonomía, pero nunca pensando en que esta gente eventualmente no va a ser parte o no la considero parte de mi estado o de mi dominio, ¿no? Efectivamente no hay una claudicación respecto a que el territorio más allá de la frontera deje de ser parte o de, ¿cómo se llama?, el Imperio Español o del Reino o de la República de Chile. Ahora mira, de repente en estos programas se respeta mucho todos los distintos puntos de vista, y está bien, pero de pronto terminamos como licuados. No ha sido el caso de hoy día. Pero yo sí quería decir, lo quiero celebrar, porque lo que no se puede negar es que los mapuches son, comparativamente, no lo único, los que logran marcar
una gran diferencia. En el caso azteca y mexica hay una dispersión. En el caso incásico, ¿para qué decir, no? Además, los aymaras tenían, Cuita, efectivamente, dificultades con los quechuas y eso se expresó con mucha virulencia. Los guaraníes, nosotros con José lo vimos, ¿no? Paraguay habla la lengua guaraní, pero queda 1% en condiciones paupérrimas de población indígena. El mundo maya en el altiplano se refugia. Y ahí importa mucho el Bartolomé de las casas. Pero hay rebeliones en todas partes. No solamente la mapuche, pero rebeliones más puntuales. Por ejemplo, la más importante es Tupac Amaru, en 1780, ¿no? Los chichimecas, ¿no? También. O en el caso se conoce por el turismo, el Petén, ahí la isla de Flores, en el lago Ica de Guatemala, se levantaron en 1770. ¿Para qué decir en el sur de México, no? Bueno, de hecho, a propósito de la pregunta, en los 500 años, 1992, fue un cambio político muy importante en la historia contemporánea de América Latina, porque eso provoca el levantamiento zapatista maya, agrario, de Chiapas, y viene todo un revisionismo y todo el movimiento indígena de antes, pero eso marca también un punto, ¿no? Como en la reconstrucción y en la demitificación de la historia oficial. No sé cómo lo ve Marimán eso. O sea, no lo veo yo nada más. O sea, hay varios, digamos, que han dicho, y vuelvo, digamos, a Bengoa, para mencionar el que ya hemos metido, digamos, la conversación aquí. En 1999, Bengoa está publicando un libro, digamos, sobre la emergencia indígena de América Latina y que menciona que dentro de las cosas que explican, digamos, este revival, ¿no? Este renacer de las luchas indígenas, digamos, y el protagonismo político de los indígenas, ¿no? En Ecuador, en Bolivia, etcétera, tiene que ver precisamente con esto que tú estás comentando. Además, agregado, digamos, a la caída del bloque socialista, ¿no? Que deja una orfandad ideológica en movimientos indígenas que hayan sido capturados por el discurso socialista, ¿no? La idea de que este paraguas, digamos, el socialismo resuelve todo, etcétera. Entonces, en esta orfandad, los indígenas vuelven al proyecto de revivir, digamos, un pasado, de buscar, digamos, esa conexión con un pasado. La comunidad perdida. Claro, entonces hay, digamos, hay varias, la globalización, por ejemplo, ¿no? No, yo creo que va por ahí, pero yo quería decir, digamos, además para complementar otra cosa más de lo que estábamos diciendo antes. Yo creo que a partir, digamos, de ese proceso que se vive ya, digamos, en el siglo XVII, ¿no? Del 25, ¿no? etcétera, con Valdivia, la política empieza a jugar un papel mucho más crucial, ¿no? Y yo diría que, ya lo dije antes, los hispanoeuropeos nunca renuncian a su proyecto, lo tratan de hacer por otros medios, pero también hay sectores dentro de la sociedad indígena que yo creo que también tienen el mismo proyecto, ¿no? No transar en lo propio, pero jugar, digamos, a la política. Entonces se crea una situación, digamos, en donde tú, a diferencia del primer periodo que comentábamos bien violento, ¿no? En donde, digamos, la guerra y las matanzas y todo son tremendas. O sea, aquí tenemos una situación en donde, de una parte, tenemos un grupo que quiere asimilar a los otros, digamos, usando distintas tácticas, y otro que quiere reforzar su identidad. En este juego se mueve entonces la sociedad en ese periodo, ¿te fijas? Algunos, digamos, avanzan hacia allá, digamos, se asimilan más, se vuelven cristianos, otros refuerzan, etcétera. Vamos a estar jugando en estas dos disyuntivas, ¿no? Asimilación, reforzamiento de la identidad, que es un proceso, digamos, en el cual incluso hoy día estamos atrapados, ¿no?